Perfecto, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy tenemos 10 de septiembre de 2024 y vamos a hacer esta webconferencia correspondiente a la unidad 1 de nuestro curso de métodos numéricos, ¿vale? El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la tarea 1, pero nos concentraremos específicamente en el ejercicio 1 de la tarea. Vamos a ver, pues, una manera de cómo resolverlo. No es la única forma de resolverlo, pero miraremos pues algunas ideas para solucionar este ejercicio, ¿vale? Entonces, en primer lugar, quiero comentar lo siguiente. Bueno, aquí está el campus de nuestro curso. En primer lugar, quiero comentarles lo siguiente. El día de ayer hubo varios cambios en las asignaciones a tutores. De hecho, hubo muchísimos cambios en las asignaciones de materias de cursos a tutores. Y en mi caso particular, hubo un cambio con respecto a este curso. ¿Listo? ¿Qué fue lo que pasó? Pues que yo sigo siendo el director del curso, sigo, digamos, llevando las riendas del curso, pero los estudiantes estarán a cargo de un tutor nuevo. Entonces, por supuesto que en su momento él se va a presentar, él también va a hacer CIPAS, va a hacer web conferencias. Eh, como fue tan repentino, pues apenas estamos como organizando toda la situación, ¿vale? Pero ya está, de hecho, en el campus, los estudiantes ya están, digamos, con, aquí vamos a ver, tutor, aquí está, miren, se llama Daniel Fernando Higuita Borja. Entonces, como les digo, en su momento él se va a presentar y bueno, normal, él es el que va a hacer las retroalimentaciones, el seguimiento en los foros, la calificación de las tareas que realicen y por supuesto que yo voy a estar muy pendiente del curso desde todo punto de vista para ver que todo esté funcionando bien. ¿Listo? Muchas de las webconferencias, si es que no todas, va a estar a cargo mío y muchos de los CIPAs también van a estar a cargo mío, pero pues algunos CIPAs van a estar a cargo del tutor también que les corresponde, ¿vale? Entonces, era primero para comentarles eso, para que, bueno, eh, en algún momento en el foro, pues él va a comenzar a responder todos los mensajes y bueno, ahí se darán cuenta pues que ya él está asignado, ¿vale? Entonces, en primer lugar eso, estimados estudiantes. En segundo lugar, alguna poca generalización de nuestra actividad, yo metí acá, una generalización pues de nuestra actividad, así muy pequeñita. Esta actividad es la número 1 de nuestro curso, es la, digamos, actividad entregable, ¿no? La primera actividad entregable. Entonces, vamos a la agenda del curso y recordemos las fechas que tenemos para entrega de esta actividad. Esta actividad tiene como fechas desde el 4 de septiembre hasta el 1 de octubre. Es decir, en este momento quedan 21 días para esta tarea, lo cual pues da un tiempito prudencial para desarrollarlo. No hay que dejarlo para última hora, pero bueno, por lo menos digamos estamos un poco cómodos de tiempo ahí, ¿vale? La webconferencia, esta que estamos haciendo en este momento, de hecho estaba programada para el jueves pasado, pero debido a que último momento nos citaron a una reunión con el decano, pues no alcancé ni a avisarle siquiera, pero pues no la pudimos hacer, de tal manera pues que hoy vamos a hacerla, ¿listo? Y obviamente comentarles que aquí están anotados los encuentros sincrónicos con las grabaciones para que lo tengan en cuenta. Entonces, entramos al campus, ya saben, entramos al entorno de información inicial, y en el entorno de información inicial vamos a encuentros sincrónicos vía webconferencia y ahí va a estar, de hecho ya está la grabación de la webconferencia de bienvenida, fue el jueves 29 de agosto, está el espacio de esta webconferencia que es hoy martes 10 de septiembre, el link para el ingreso y por supuesto que cuando terminemos aquí va a estar el enlace de grabación también acá, ¿vale? Entonces para que lo tengan en cuenta por si pues las desean ver en el futuro. Entonces ahí pueden ponerse al día
sin ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, esa es como una de las noticias que quería darles. Otra cosa, estimados estudiantes, para este periodo he implementado de pronto, para que les sea útil, he implementado una guía de la unidad 1, por supuesto que haremos la guía de la unidad 2 y la guía de la unidad 3, ¿vale? ¿Qué es eso de la guía de la unidad? Pues yo ya pasé por los foros y les avisé y la adjunté en los foros, pero pues por si de pronto pues quedan dudas, uno ingresa a los foros, ¿cierto? Y hay un mensaje, voy a ingresar a cualquiera de los foros, y si ustedes se dan cuenta, hay un mensaje, aquí está de hecho, donde les comento información importante. He creado esta guía de la unidad 1 donde se encuentra el resumen de los temas a estudiar, incluyendo ejemplos y hasta el código Python de los problemas. Entonces, muy importante leerla, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede, estimados estudiantes? Lo que sucede es que, bueno, si uno va legalmente a las referencias bibliográficas, esas referencias bibliográficas, pues son bastantes. Eso podría hacer que uno se desanime un poquito, pues porque realmente algunas es bastante largas de leer. Entonces yo traté de realizar una guía que les resuma la información más importante de cada unidad, ¿vale? ¿Cuál es esa información? Entonces voy a descargarla aquí, vamos a verla. Aquí está, miren. Esta guía es pues obviamente mucho más cortica que leer todas las referencias bibliográficas, ¿cierto? Y contiene las fórmulas más importantes, digamos, el resumen de nuestra tarea. Entonces, en nuestro caso particular, de sumas de Riemann. Entonces, está la definición de las sumas de Riemann. Miren, aquí está. Están los tipos de sumas de Riemann con gráficas que pueden orientarlos un poquito. Esta es una suma de Riemann por izquierda. Aquí una suma de Riemann por derecha. También está entonces cómo se distribuye o cómo se grafica o cómo se visualiza una suma de Riemann por la derecha. Suma de Riemann por el punto medio. Suma de Riemann inferior, suma de Riemann superior. Entonces, hay gráficas que lo ilustran y ya está con ejemplos, ¿no? También está, por ejemplo, un ejemplo práctico de las sumas de Riemann, un ejemplo muy sencillito. Y hay hasta código Python de cómo desarrollar parte del ejercicio correspondiente a sumas de Riemann. Entonces, este código Python que está aquí puede ayudar, por supuesto, a desarrollar el ejercicio, en este caso el ejercicio 1, ¿no? El ejercicio 1 de la actividad no es la única forma de hacerlo, no es la única manera, pues, que podemos, digamos, hacer este ejercicio, pero bueno, ahí está. Si alguien lo quiere tomar como idea, pues también lo puede funcionar, no hay ningún problema. Y así con todos los temas de la unidad 1. Luego sigue introducción a los polinomios de Taylor, que es un polinomio de Taylor, el error en los polinomios de Taylor, un ejemplo práctico, e incluso hasta con gráficas de cómo funcionan los polinomios de Taylor. Miren que en la gráfica se visualiza, por ejemplo, que entre mayor el grado del polinomio de Taylor, más aproxima a la función azul, que es la función original. Entonces, aquí se ve que los polinomios de Taylor tienen que irse acercando a la función, tienen que ir aproximando a la función, ¿vale? Eso se va a ver cuando hagamos ese ejercicio de la tarea, lo vamos a ver pues con las funciones que nos toquen a nosotros. Pero bueno, esa es la idea, que podamos visualizar y por supuesto, algoritmo en Python donde esté una idea de código de Taylor, ¿no? También, por ejemplo, los métodos iterativos, el método de disección, el método de regla falsa, Newton-Raphson, el método de secante, lo mismo, la definición, el algoritmo, ejemplos y así con todos, ¿no? Así con todos. Entonces, es para que lo tengan en cuenta, es muy importante que la tengan a la mano, que si pueden imprimirla, pues muchísimo mejor, incluso les puede servir para el examen final, donde el examen final, pues se preguntan estas cosas y pues para tenerlas a la mano es bueno tener este resumen, entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Con todos los temas vamos a hacer eso. Entonces, esa va a ser la guía de la unidad 1. En su momento, pues les enviaré la guía de la unidad 2 y así sucesivamente. En este caso tiene 17 páginas, ¿listo?
pues son bastanticas páginas, uno hubiese querido que quedara pues más cortica, pero pues tiene gráficas, tiene tablas, tiene códigos, entonces pues me parece a mí que es un tamaño más manejable que leerse todas las referencias bibliográficas que tiene el curso. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? No, señora, hasta el momento todo claro. Perfecto. Entonces, bueno, no se olviden descargar la guía, incluso está en todos los foros. No recuerdo si se las mandé por correo electrónico, la verdad no lo recuerdo, pero están todos los foros. ¿Listo? Si voy a revisar, si no las he mandado por correo electrónico, entonces voy a mandárselas también por correo electrónico para que la tengan. Y bueno, muy importante, la verdad, considero que es un material muy importante porque les puede servir incluso hasta para el examen final, que se preguntan todos estos temas. En el examen final dicen, por ejemplo, ¿cuál es la suma de Riemann de tal función? Entonces uno tiene que saberse la fórmula o mientras busca la fórmula, pues bueno, en el resumen está ahí de una vez. ¿Listo? Entonces, esa es como la idea ahí, ¿vale? Entonces, bueno, eso era como unas generalidades de la tarea. No se olviden que, bueno, en esta web conferencia nuestro curso es pequeñito, no tiene ningún problema. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, quiere participar, simplemente enciendan el micrófono y ya está, ¿vale? Otra noticia que quería comentarles es que, como les había dicho en un correo, tenemos un grupo en Teams. Ese grupo en Teams, cuando hicimos la webconferencia pasada, no estaban todos incluidos. Yo les mandé un correo electrónico para que ingresaran ahí, para que le dieran clic a un enlace y pudieran ingresar al grupo. Y bueno, yo ya encontré la manera de que ingresaran todos. ¿Listo? En este momento están absolutamente todos los estudiantes en el grupo en Teams. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Están absolutamente todos los estudiantes ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, van a tener todos acceso al chat cuando estemos en alguna actividad sincrónica. Van a tener también acceso a la información que ahí publiquemos, a los recordatorios de entrega de tareas, a los recordatorios de finalización de tareas. Bueno, todo ese tipo de información, pues van a tener acceso y pues es importante que estén entrando para ver qué hay ahí de nuevo. ¿Listo? Entonces, esa era como la otra cosa que quería comentarles. Ya tenemos el grupo en Teams y están absolutamente todos los estudiantes ya ahí. ¿Listo? Entonces, eso. Ahora sí, estimados estudiantes, bueno, si no hay preguntas, si no hay dudas, iniciemos entonces con esta primer parte. ¿Listo? Como les decía, vamos a concentrarnos un poco en el ejercicio 1 de la tarea. Este ejercicio 1 es básicamente de sumas de Riemann. Entonces, vamos a escribir por aquí, a ver si se escribe por acá, sumas de Riemann. ¿Listo? ¿Para qué es? ¿En qué consiste esto de sumas de Riemann? Bueno, básicamente es una aproximación de la integral. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros tenemos que plantear integrales como integral desde A hasta B de f de x de x. ¿Listo? Tenemos que hacer una integral, digamos una integral desde A hasta B de f de x. Y en numerosas ocasiones sucede que esa integral pues prácticamente es imposible solucionar o muy difícil de solucionar, ¿vale? Entonces, matemáticamente esto puede llegar a ser hasta imposible, literalmente imposible de solucionar. Entonces, ¿uno qué hace? ¿Cómo calcula esa integral? Si uno, digamos, está en un trabajo, si está ejerciendo en alguna parte y sí o sí tiene que calcular esa integral, pues bueno, lo que uno hace entonces, como es imposible matemáticamente de solucionar, entonces lo que uno hace es aproximarla por medio de una suma. ¿Listo? Entonces uno aproxima por medio de una suma, que más o menos pues va a tener esta forma. Entonces pongámosle suma y pongámosle, vamos a coger las mismas letras de acá para que no vaya que ser diferente. Vamos a coger las mismas letras de la guía que pusimos acá. Acá le pusimos suma en i. Entonces suma desde i igual 0 hasta n de f de x sub i por delta xy. Es una manera de aproximarla. Entonces,
este signo de aquí, el igual que puse, realmente está, digamos, un poco incorrecto porque no es igual exactamente, sino que es aproximado, ¿vale? ¿Y por qué en algunas ocasiones tendríamos que aproximar alguna integral? Bueno, porque es que la integral tiene muchísimas aplicaciones. De hecho, una de las aplicaciones de la integral es que representa o es el área bajo la curva, ¿no? Nosotros podemos tener un plano cartesiano por aquí, supongamos ese plano cartesiano de ahí, eje X, eje Y, podemos tener, por ejemplo, una funcióncita, eje X, eje Y, ¿listo? Podemos tener por aquí un punto A de dominio, un punto B de dominio, y tenemos, por ejemplo, una funcióncita, que sería, por ejemplo, esta que está aquí, ¿listo? Entonces, resulta y acontece que si la función es positiva, como en este caso, resulta que la integral desde A hasta B de f de x, la integral definida desde A hasta B de f de x, va a representar exactamente el área bajo la curva, es decir, me va a contabilizar toda esta área que hay bajo esta curva, ¿listo? Toda esta área que hay bajo esta curva. Entonces, la integral me representa exactamente el área bajo la curva de la función si la función es positiva. Entonces, sería toda esa parte verde que hemos pintado ahí, ¿vale? Entonces, pongámosle aquí, esto es el área bajo la curva, ¿listo? Y la integral es justamente esa área, es una de las aplicaciones de la integral. Pero entonces, cuando uno hace sumas de Riemann, pues uno no está calculando exactamente esa área, sino que, como ya les dije, uno está aproximando esa área. ¿Cómo la aproxima? ¿Cómo hace para aproximarla? Entonces voy a hacer otro planito por aquí. ¿Cómo hace para aproximarla? Entonces, lo que uno hace es lo siguiente. Voy a colocar un plano aquí. Eje X, eje Y, como hace ratico. ¿Vale? Eje X, eje Y. Y voy a colocar algunos punticos por aquí. Por ejemplo, un punto A por aquí, un punto B por aquí. Y vamos a tener una función que va desde A hasta B. ¿Listo? Entonces, uno, ¿cómo hace para aproximar esa función? Pues la idea básica es que como no sabemos cuánto es el área exactamente y queremos averiguarlo, pues la idea básica es que este intervalo, voy a colocar aquí, estamos hablando de la función f de x y estamos hablando que x pertenece al intervalo desde A hasta B. ¿Listo? Entonces, la idea básica es que ese intervalito que va a ir desde A hasta B, lo vamos a dividir en subintervalitos más chiquiticos. Vamos a hacer una subdivisión de intervalitos. Entonces, voy a mermarle aquí el tipo de grosor de la letra. Entonces, uno hace una subdivisión. Entonces, coloca aquí, por ejemplo, una división aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, y así sucesivamente. Hace una subdivisión de intervalitos. ¿Listo? Y entonces uno les coloca nombres. Entonces, por ejemplo, a este primero que es A, le pone de nombre X sub 0, a este le pone de nombre X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, X sub 5, X sub 6, X sub 7, X sub 8, X sub 9, y en este caso llegamos hasta X sub 10, que sería el punto B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Pues lo que uno hace básicamente es construir un rectangulito que tenga como base esta longitud del intervalito. Entonces, uno construye un intervalito que tenga como base, o un rectangulito que tenga como base, esta longitud eh, de, eh, de este rectangulito, ¿no? Entonces, aquí, esa sería la base. ¿Listo? Entonces construimos un rectangulito. Voy a colocarlo ahí rápidamente. Rectangulito. Y aquí he construido uno. ¿Listo? Entonces, cuando uno construye un rectangulito, claro, ahí ese rectangulito va a tener una cierta área y nos va a ayudar a aproximar el área de la función
grande. La pregunta es, ¿hasta dónde tiene que llegar el rectangulito? ¿Por qué no puede ir hasta ahí, por ejemplo? ¿O por qué no puede ir hasta acá, por ejemplo? Entonces, ¿hasta dónde tiene que ir el rectangulito? Esa es la pregunta ahí, o digamos por aquí más o menos. Entonces, la respuesta es que justamente la altura de ese rectangulito tiene que ver con lo que en sumas de Riemann nosotros llamamos sumas de Riemann superior, punto medio, derecha, inferior o por izquierda. ¿Listo? La altura de ese rectángulo tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que si yo les digo que el rectángulo o que la suma de Riemann se va a plantear por izquierda, entonces para el rectangulito que vamos a armar, que sería este de acá, la altura va a estar dada por el valor de x de la izquierda, es decir, en este caso, por este puntico de aquí. Ese puntico de aquí sería el de la izquierda. Entonces, ese valorcito de ahí me va a dar la altura del rectángulo. ¿Y hasta dónde tengo que llegar? Pues hasta el valor de la función en ese punto. Es decir, tendría que llegar hasta aquí únicamente y me quedaría este rectangulito que está aquí. Entonces, si yo lo planteo así, de que el valorcito de la altura del rectángulo me lo des el valor de la función evaluada en el punto de la izquierda de cada rectangulito, entonces me va a quedar así el rectángulo y es lo que vamos a llamar suma de Riemann por izquierda. Si, por ejemplo, yo digo que el valor del rectángulo, la altura del rectángulo mejor, me la va a dar el punto de la derecha, entonces, por ejemplo, pensemos en este rectangulito de aquí. Voy a pensar en este rectangulito aquí. Y si yo digo que me la da el punto de la derecha, entonces la altura me la tiene que dar el valor X que está en la derecha, que en este caso sería este valor de aquí. Y entonces, ¿hasta dónde llego? Pues hasta el valor de la función, ¿cierto? Evaluada en ese punto. Esa sería la altura del rectángulo. ¿Listo? Entonces, la altura del rectángulo me la va a dar el puntico donde escojamos. ¿Está bien? Estimados estudiantes, ¿claro hasta ahí la idea? Sí, señor, hasta el momento todo claro. Ok, entonces sí, la altura la va a dar el valor x sub algo que nosotros escojamos hasta ahí, ¿vale? Cuando decimos, por ejemplo, que es una suma de Riemann superior, ¿qué quiere decir eso? Que uno viene y pone la base del rectángulo, voy a colocarla en rosado, por ejemplo, y entonces coloca la base del rectángulo aquí para armar una suma de Riemann superior. ¿Listo? ¿Cuál sería la altura del rectángulo? Pues la altura del rectángulo me la va a dar el valor máximo de la función, el valor más grande de la función. ¿Listo? Entonces, claro, cuando yo hago una suma de Riemann superior, el valor de la altura del rectángulo me lo va a dar el máximo de la función, que en este caso, para la gráfica que tengo, pues sería como más o menos, pues aquí no es tan exacto este cosito, pero más o menos como por ahí, ¿vale? No es tan exacto, pues se salta un pedacito ahí, pero más o menos ahí. Entonces, me daría el valor máximo en este puntico, entonces esa es la altura que va a tener el rectángulo. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. Ahora bien, en general, ¿cómo está la situación? En general, entonces, todo está resumido en las notas que les decía. En general, las sumas de Riemann van a lucir así, ¿listo? Van a lucir así. Una suma de Riemann es una sumatoria desde i igual a 1 o a veces hasta 0, no importa, no hay problema. Desde i igual 1 hasta n de f evaluado en un cierto valor x sub i asterisco, miren que aquí le ponen asterisco, le pusimos asterisco, multiplicado por delta xi. ¿Listo? ¿Quién es delta X? Delta X básicamente es la base de los rectángulos. Entonces, delta X viene siendo la base de los rectángulos. Todo esto que está aquí, esta basecita, es lo que conocemos como delta X, delta X, delta X. Todas estas basecitas son lo que conocemos como delta X. Y obviamente f de x sub i corresponde a la altura del rectángulo.
¿Qué quiere decir eso? Pues que al final de cuentas estamos sumando, son áreas de rectangulitos. ¿Listo? Miren, por ejemplo, la gráfica que genera acá o que se genera acá. Ahí lo hice en este intervalo desde 0 hasta 4. ¿Cuántos subintervalitos tengo? Tengo desde 0 hasta 1, desde 1 hasta 2, desde 2 hasta 3 y desde 3 hasta 4. Es decir, tengo 1, 2, 3, 4 subintervalitos. Delta X es la base de cada uno de estos rectangulitos. Si nos fijamos, la base, en este caso particular de esta gráfica, mide 1. Cada rectangulito va de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Entonces, la base sería 1. Y la altura está dada por el valor de la función tomado en el punto de la izquierda en cada rectangulito o en cada rectangulito. Observen, en el primer rectangulito, desde 0 hasta 1, el valor de la función en el puntico de la izquierda estaría acá arriba justamente hasta donde llega el intervalo. ¿Listo? En el intervalo desde 0 hasta 2, el valor de la función, es decir, la altura del rectangulito, estaría tomado a la izquierda. Miren, llega hasta aquí, hasta donde está la función evaluada en 1. Desde 2 hasta 3 llega hasta aquí, donde es la función evaluada en 2, y desde 3 hasta 4 llega hasta aquí, donde es la función evaluada en 3. Como ustedes se dan cuenta, aquí justamente en esta gráfica, nuestra intención es encontrar el área bajo la curva de esta función que está en azul, ¿cierto? Esa es nuestra intención, encontrar el área bajo la curva. Pero como ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hacemos una suma de Riemann, no estamos encontrando exactamente el área bajo la curva. Estamos encontrando una aproximación. ¿Por qué aproximación? Porque no es exactamente el área bajo la curva, porque hay pedazos que le sobran y hay pedazos que le faltan. Miren, por ejemplo, esto de aquí. Este pedacito se sale de la función, entonces este pedacito está de más, este pedacito sobra, de hecho. Entonces, este de aquí está sobrando. Este de aquí también es más chiquito, pero sobra, ¿listo? Pero, si ustedes se dan cuenta, este pedacito en blanco que debería estar aquí, no está. Es decir, este pedacito falta y este pedacito de aquí también falta. Es decir, hay pedacitos que sobran y hay pedacitos que faltan. Y eso hace que la suma de Riemann no sea exactamente el área bajo la curva, sino una aproximación. ¿Qué necesita uno para que esa aproximación mejore, que sea, pues, que funcione mucho mejor? Lo que necesita hacer es más sus intervalitos. Necesita tomar más sus intervalitos y entonces ya le va a quedar mucho mejor la aproximación. Y miren que siempre va a ser así. Esta es tomada por la izquierda, esta es tomada por la derecha. Y lo mismo, aquí hay pedacitos que faltan por aquí pedacitos que faltan, pero hay pedacitos que sobran por acá y por acá. Entonces, también resulta ser una aproximación la suma de Riemann tomada por derecha. La suma de Riemann tomada en el punto medio, miren, de hecho es como que funciona un poquito mejor aquí en la gráfica. Tenemos pedacitos que faltan, pero son más chiquitos, pedacitos que sobran, pero son más chiquitos también. Entonces, aquí por lo menos visualmente, como que la suma de Riemann del punto medio funciona un poco mejor. La suma de Riemann superior, la suma de Riemann inferior, lo mismo. En este caso, la suma de Riemann inferior siempre le hace falta un poquito y la suma de Riemann superior siempre sobra un poquito. Entonces, miren cómo actúa eso, ¿vale? Entonces, bueno, la idea es que nosotros utilicemos esto, que nosotros programemos esto, vamos a ver cómo se hace. Incluso aquí hay un código, pero como les dije, no es único, lo pueden programar de otras formas. Incluso más aún, quiero comentarles lo siguiente. Vamos aquí nosotros a programar un código de sumas de Riemann, ¿listo? Posiblemente nos salga igual al de la guía. No importa, estimados estudiantes. Si ustedes puede ser mañana o en estos días, quieren hacer su ejercicio, pueden colocar esta grabación que estamos haciendo
y pueden incluso pausarla y pueden transcribir el código que aquí generemos, el código que aquí dejamos. Pueden transcribirlo tal cual y adecuarlo a su ejercicio, y eso es completamente válido para la tarea, ¿listo? Es completamente válido transcribir el código y adaptarlo. Es una forma también en la que aprendemos. Entonces, eso quiero comentarles. Si alguno de ustedes dice, o bueno, cuando yo voy a calificar o cuando vaya a revisar, veo que está el código muy parecido a lo que yo hice aquí, no hay ningún problema, simplemente que lo transcribieron y lo adaptaron a su ejercicio y ya está, listo, completamente válido eso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo hago para resolver o para, digamos, hacer un ejercicio de estos? Lo que yo hago primero que todo es lo de siempre, revisar bien la guía de actividades, revisar bien qué es lo que tengo que hacer y entonces miren lo que dice. Dice así, primero pues hay que escoger un literal, cada uno de ustedes debe ingresar al foro y escoger un literal, ya muchos lo han hecho. Ese literal corresponde a un tipo de sumas de Riemann. La A corresponde a suma de Riemann superior, la B corresponde a suma de Riemann de punto medio, la C corresponde a suma de Riemann por la derecha, la D suma de Riemann inferior y la E suma de Riemann por izquierda. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo es eso. Dan la función. Para nuestro caso, la función es 3x, raíz de 3x menos 2. ¿Listo? Y dan el intervalo en el que vamos a trabajar. El intervalo es desde 2 hasta 6. Y luego hay una serie de cosas que tenemos que hacer, ¿no? Entonces dice así, desarrolle un código Python en la herramienta de Google Colab que calcule las sumas de Riemann según la elección de su letra. La función a la cual se le debe aproximar el área bajo la curva es la que ya dijimos, en el intervalo desde 2 hasta 6. Las aproximaciones que se deben generar están determinadas por la partición de la siguiente tabla con su respectivo error porcentual. Entonces, aquí está una tablita con la partición, la suma de Riemann y el error porcentual. Posteriormente, adjunte 4 gráficas realizadas en GeoGebra de las 4 aproximaciones en la tabla con su respectivo error porcentual. ¿Listo? Y bueno, hay que hacer o hay que crear un archivo de formato IPYNB presentando la siguiente información. Curso, tarea, en la portada, ¿no? Presentado por grupo, código, tal. Dice, debe realizar una presentación del ejercicio en una celda Markdown, una revisión teórica de las sumas de Riemann, el desarrollo del código que genere las sumas de Riemann, ¿cierto? Comentadas, pues. Una celda Markdown que debe exponer la tabla de aproximaciones con sus errores porcentuales y finalice contestando la pregunta, aproximadamente cuántas particiones requerirá para obtener un error relativo porcentual menor que 0.001%. ¿Listo? Y conclusiones del ejercicio, ¿vale? Entonces, todo eso es lo que vamos a desarrollar aquí, al menos lo más importante. En primer lugar, bueno, aquí nos hablan de error relativo porcentual, ¿vale? Les pregunto, estimados estudiantes, ¿ustedes tienen claro lo que significa error relativo porcentual? ¿Me contestan, por favor? ¿Tienen claro lo que significa error relativo porcentual? ¿O nunca lo han escuchado de pronto? De mi parte, no, profe, la verdad no sabría cómo Oh, identificar esa definición. listo, perfecto. No hay ningún problema, no hay ningún problema, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede, muchachos? Lo que sucede es que cuando nosotros vamos a hacer un cálculo en el computador, bueno, estamos limitados por la memoria del computador, por la representación que tienen los números en el computador, todo eso, ¿no? Pero bueno, digamos que en términos matemáticos hay varias formas de medir un error. Entonces, está el error exacto, pongámosle aquí, error exacto, ¿listo? Error exacto le dicen, o también le dicen error absoluto, es como el término más utilizado ahí. Coloquémosle absoluto porque es como lo que uno siempre encuentra en los libros. Absoluto, ¿listo? ¿Y en qué consiste el error absoluto? Pues básicamente consiste en que uno calcula el valor absoluto de el valor real o del número real, ¿cierto?
Entonces coloquémosle aquí valor real menos el valor aproximado. ¿Listo? Entonces, uno calcula eso matemáticamente. El error absoluto es el valor absoluto entre la diferencia de el valor real y el valor aproximado. Resulta que el error absoluto es un error que no nos dice mucho. Es muy utilizado, pero no nos dice mucho a nivel, digamos, científico. ¿Por qué? Porque imagínense la siguiente situación. Supongamos que tenemos una empresa y suponemos que tenemos dos empleados, supongamos que dos empleados de, no sé, una base de datos, lo que sea, bueno, supongamos una base de datos. Entonces tenemos dos empleados y usted le dice al empleado 1, por favor revise esta base de datos y resulta que él va a ver la base de datos y la base de datos contiene 1.000.000 de datos, pongámosle aquí. ¿Listo? Supongamos que la base de datos contiene 1.000.000 de datos. Y supongamos que este empleado pues hizo todo el esfuerzo para revisar esos datos y revisó 999.900, supongamos. Entonces, no lo revisó todos, revisó 999.900. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el valor real de la longitud de la base de datos era 1.000.000 y el valor aproximado que el empleado 1 revisó fue 999.900. En este caso, el error absoluto, pongámoslo así, sería entonces 1.000.000, que es el valor real, menos los 999.900 que el empleado pudo revisar y nos da básicamente 100. ¿Qué quiere decir eso? Que el error absoluto en este caso es 100, ¿vale? Y suponga que al empleado 2 también le ponen a hacer lo mismo, a revisar una base de datos, pero resulta que esta base de datos es muchísimo más corta. Es solamente 100 entradas, una longitud de 100 nomás. Entonces, es una base de datos muy cortica y resulta que el empleado 2 revisó la base de datos y logró revisar 90 datos. ¿Qué quiere decir eso? Que para el empleado 2 el error absoluto es 100 menos 90. ¿Listo? 100 menos 90. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 10, básicamente. Entonces, si uno se deja guiar solamente por el error absoluto, uno dice, no, es que el empleado 2 es mucho mejor porque el empleado 2 solamente tuvo 10 errores o tuvo solamente 10 datos que no pudo revisar, mientras que el empleado 1 tuvo 100 datos que no pudo revisar. Entonces, es un mal empleado. Pero resulta que, bueno, ¿qué fue lo que compararon, no? El empleado 1 tuvo que revisar 1.000.000 de datos, mientras que el empleado 2 solo tuvo que revisar 100 datos. Entonces, el error absoluto, si nos dejamos guiar por él, pues no nos dice mucho, la verdad. O sea, ahí ya nos estaríamos engañando, por ejemplo, con este ejemplo en particular, ya nos estaríamos engañando, pues estaríamos creyendo que el empleado 1 es peor que el empleado 2, y siendo que el empleado 1 revisó una base de datos muchísimo más grande que el empleado 2. Entonces, ahí es donde vamos. Entonces, el error absoluto, que es el valor absoluto entre el valor real y el valor aproximado, pues no es, digamos, muy diciente de realmente la situación. Eso se define otro tipo de error que se llama el error relativo. Entonces, el error relativo, aquí, error, a ver qué me pasa hoy, estoy escribiendo mal. El error relativo, ¿cierto? Consiste básicamente en la siguiente expresión. Consiste en el valor absoluto entre el valor real, que se hizo, ajá, menos el estimado dividido entre el valor real. ¿Listo? Entonces, esto ya nos da una mejor idea de los errores. Ya nos está diciendo, bueno, cómo es el error que cometió el empleado 1 y cómo es el error que cometió el empleado 2. Por ejemplo, si calculamos el error relativo en nuestro ejemplo, era lo siguiente. Para el empleado 1, él era 1.000.000 de datos
que tenía que revisar, menos 999.900 que revisó, y este resultado lo dividimos por el millón de datos totales que era, ¿no? Por eso dice aquí que es valor real menos valor aproximado sobre valor real. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que el empleado 1 está cometiendo un error del tipo o del orden del 0.0001. ¿Listo? Y en el segundo caso era esto, eran 100 datos y el empleado solamente revisó 90 dividido bueno, esto aquí, dividido entre los 100 datos totales y nos da 0.1. Entonces, el error relativo en el empleado 2 es mucho más grande que el error relativo del empleado 1. Eso ya es mucho más diciente en nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo, el error relativo del empleado 1 era del orden, no recuerdo muy bien, creo que era 3 ceros, un 1, mientras que el empleado 2, el error relativo es 0.1 directamente. Entonces, el error relativo del empleado 2 es mucho más grande que el error en el empleado 1. Entonces, ya es mucho más diciente, ¿vale? Entonces, por eso nosotros utilizamos casi siempre el error relativo porque es más diciente, nos dice más con respecto a la situación que estamos planteando. Y el error relativo porcentual, ¿cómo lo calculamos? Pues básicamente es así. Entonces, el error relativo porcentual, digámosle aquí, error relativo porcentual, lo calculamos así. Valor absoluto entre el valor real menos el valor aproximado, menos el valor aproximado, ¿cierto? Sobre el valor real, es decir, el error absoluto, el error relativo sobre el valor real, y esto lo multiplicamos por 100, ¿vale? Eso sería el error relativo porcentual, sería el error relativo multiplicado por 100. Y eso nos da, básicamente, el porcentaje de error. En nuestro caso particular, con el ejemplo que teníamos, el empleado 1 en error relativo porcentual sería 0.0001 multiplicado por 100, que nos da básicamente 0.01, ¿cierto? 0.12. No creo que es, sí, creo que está bien. Y el otro sería empleado 2, sería entonces 0.1 por 100, que sería entonces 10, básicamente. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que el empleado 2 cometió un error del 10%, mientras que el empleado 1 cometió un error del 0.01%. Entonces, ya son mucho más dicientes, ¿vale? Entonces, a eso es lo que nos referimos ahí. Mirar el error relativo porcentual de las expresiones que estamos calculando y eso nos ayudará a visualizar mejor si estamos realizando las cosas bien o si no estamos realizando las cosas bien. Entonces, cuando dice que tenemos que calcular el error relativo porcentual en nuestro ejercicio, pues básicamente tenemos que programar esto que está aquí, ¿listo? Esto lo vamos a programar en algún momento y básicamente es eso. Bueno, ahí hicimos un pequeño paréntesis para explicar esa partecita de ahí. ¿Claro hasta ahí, estimados estudiantes? ¿Clara la indicación? ¿Clara la idea? Sí, señor, anotado ya la fórmula de error relativo porcentual. Muchas gracias. Ok, ahorita igual la programamos y miramos a ver cómo se actúa, ¿vale? Pero justamente esa es la intención, que el error relativo siempre es más diciente que el error absoluto. Y lastimosamente, en el mundo real, en las situaciones, digamos, cotidianas de la vida, casi siempre la gente se guía es por el error absoluto, ¿vale? O casi siempre nos guiamos por el error absoluto. Entonces, bueno, hay que mirar ahí qué se puede hacer también, porque realmente el error absoluto no es para nada diciente de las situaciones que tenemos nosotros normalmente. Ahora sí, eso es, ¿listo? Eso es lo que tenemos que programar, ese error relativo ahí. Entonces vamos a hacer esto. ¿Cómo hago yo una tarea de estas? Pues ahí como para darle la indicación o como para darles el tip. Entonces, yo leo la guía de actividades, ¿listo? Y preparo un notebook, ¿vale? Aquí ya he preparado un notebook. eh, Incluso este primer notebook que tenemos aquí, hasta se los voy a mandar así vacío, pues, para que lo tengan. Voy a sacar una copiecita antes de que lo rayemos, antes de que comenzamos a escribir.
para mandárselos para que les sirva de base, ¿listo? Para que les sirva de guía, para que lo puedan ir trabajando. Entonces, ahí les hago una copiecita para que no se me vaya a perder y no quede escrito. Entonces, miren lo que yo he hecho. He creado una celda Markdown, aquí está, con la portada. Justamente lo que dice ahí, tarea 1, ejercicio 1, nombre mío. Entonces, en este caso, Felipe Alexander Picano Guzmán, métodos numéricos, ¿cierto? Una tarea, digamos, una portada pues muy sencillita, ¿listo? Otra celda Markdown para la introducción o la presentación del ejercicio. Entonces, recuerden ahí que en la guía decía que había que hacer, aquí, que había que hacer una presentación del ejercicio, ¿listo? Entonces, mira, aquí está, presentación del ejercicio en una celda Markdown. Entonces, la hice aquí, puede ser una presentación muy chiquitica, muy cortica, puede ser solamente un par de renglones, no importa. Entonces, en este caso particular, pues yo he puesto que las sumas de Riemann son una herramienta esencial, Y dice, en este ejercicio utilizaremos Python en la plataforma Google Colab para implementar y visualizar diferentes tipos de sumas de Riemann, tales como sumas de Riemann superior, bueno, colocan las que ustedes corresponden ahí. Entonces, la introducción al ejercicio puede ser muy chiquitica, pero que diga qué se va a hacer en ese notebook. ¿Listo? Y luego la revisión teórica. Esto, como les dije, como es la primera vez que nos enfrentamos a esto, posiblemente, pues se las voy a mandar, ¿vale? Entonces, esto está aquí escrito en código látex para que ustedes vayan viendo cómo se escribe esto en código látex. Y pues está ahí, e incluso la puede utilizar como base para su propia revisión teórica. ¿Listo? Entonces, una pequeña revisión teórica, en este caso de los de sumas de Riemann. Aquí está sumas de Riemann superiores, sumas de Riemann punto medio, derecha, inferior, izquierda, todas están aquí. ¿Listo? Todas están aquí. ¿Vale? Y comienzo el desarrollo del ejercicio. Entonces, les digo que para mí la clave está en lo siguiente. Cuando yo comienzo a desarrollar un ejercicio de estos, yo hago como una especie de esqueleto de la tarea, ¿listo? Yo, en mi caso particular, bueno, aquí ya coloco desarrollo del ejercicio, abro algunas celdas de código y les escribo ahí qué voy a hacer, ¿listo? Entonces yo me imagino cómo voy a desarrollar mi ejercicio y escribo pues qué voy a hacer. Entonces, por ejemplo, en esta primera celda de código puse aquí comentado, obviamente que así se comenta en Python, incluso en un segundito les voy a colocar más zoom para que se vea mejor. Entonces, les comento aquí qué voy a hacer en esta celda de código, ¿no? Entonces, primero voy a importar las librerías necesarias para trabajar este ejercicio. Entonces, ya tengo que pensar ahorita qué librerías necesito para desarrollar este ejercicio. ¿Listo? Entonces, ahora necesito colocar la función que me dan en la guía de actividades. Necesito colocar esa función. ¿Cuál función tengo que colocar ahí? Tengo que colocar esta función, miren. Esa función es la que tengo que colocar. Entonces, voy a crear un código para agregar esa función. Entonces, eso lo hago en esta celda de aquí. Ahí voy a colocar la función, ¿vale? Establecemos algunas constantes como inicio del intervalo, final de intervalo y número de subintervalos. Entonces, para trabajar sumas de Riemann, yo necesito saber esos tres datos. Necesito saber cuál es el inicio del intervalo que va a trabajar. En el caso particular del ejercicio que ustedes deben resolver sería 2, ¿cierto? Porque es lo que dice la guía de actividades, que sería desde 2 hasta 6, ¿no? Entonces, el inicio del intervalo sería 2, el final del intervalo sería 6 y el número de particiones, pues justamente la que dice acá, ¿no? Va a ser después 1, 10, 100, 1000, 10,000 y así. Entonces, esas constantes son las que voy a colocar aquí. Voy a colocar el inicio del intervalo, el fin del intervalo y el número de particiones, ¿vale? Ahí están algunas constantes. ¿Listo? Ahora, creamos una función que calcule la suma de Riemann por izquierda. Entonces, ahí es donde voy a colocar mi función que calcule las sumas de Riemann. ¿Listo? Ahora, ¿qué más necesito? Necesito saber el error que me está generando las sumas de Riemann. Entonces, necesito crear una función que me calcule el error relativo porcentual. Aquí es donde voy a programar justamente lo que estábamos diciendo aquí. Este pedacito del error relativo porcentual, ese pedacito justamente lo voy a programar aquí. Una función que calcule
el error relativo porcentual. ¿Listo? Ahora, para calcular ese error relativo porcentual, necesito el valor exacto de la integral. Bueno, ahí voy a intercambiarlas porque posiblemente necesite primero el valor exacto de la integral. Entonces, necesito el valor exacto de la integral. ¿Listo? Entonces, ahora lo calculamos y lo voy a colocar ahí. Y ahí vamos a calcular también las sumas de Riemann para varias particiones, imprimimos los errores que tengan y bueno, desarrollamos una celda o desarrollamos una tablita con las particiones y el error relativo. ¿Por qué desarrollamos una tablita? Pues porque la guía de actividades lo pide. Miren, posteriormente adjunté 4 gráficas realizadas en GeoGebra de las 4 aproximadas realizadas en la tabla con su respectivo error. O sea que hay que hacer una tablita y pues entonces justamente esa la vamos a desarrollar en esa celda de código de aquí. ¿Listo? Este de aquí lo voy a cambiar de lugar porque primero necesito el valor exacto de la integral y luego necesito el error relativo, ¿no? El error relativo porcentual. Es decir, necesito el valor exacto primero para poder calcular el error relativo porcentual. Entonces, la voy a subir y ya está. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hizo? A ver, se me perdió. Algunas, a ver si es que subió mucho, no, me quedó, se me perdió. Imprimimos los errores. Ajá, establecemos. Aquí está. Listo, exactamente. Creamos una celda de código para guardar el valor exacto de la integral. ¿Listo? Entonces, hasta ahí bien, estimados estudiantes. Como les dije, es una idea, ¿no? Primero desarrollar como una especie de esqueleto de mi tarea para luego sí poder agregar el código. Eso, pues, estos, digamos, datos que yo puse aquí, pues no son fijos, ¿no? Como ustedes ya vieron, yo ya tuve que cambiar uno y a medida que uno va haciendo el ejercicio se va dando cuenta, pues, que si hay que cambiar uno, si hay que quitar uno, que hay que agregar otro, entonces uno se va dando cuenta, ¿listo? Pero es importante siempre tener como una idea por dónde arrancar, porque justamente digamos que ese es uno de los inconvenientes que uno presenta como estudiante, que hay veces que no sabe ni por dónde arrancar, que no tiene ni idea cómo empezar y se bloquea uno muchas veces. Bueno, no se bloquee, simplemente en este caso particular puede hacer un esqueleto de su ejercicio, que si luego tiene que modificarlo, no hay problema, pero empiece con algo y verá que efectivamente va a ir mucho mejor. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollar todos estos códigos. En mi caso particular, voy a hacerlo no con la misma función, sino que voy a hacerlo con otra función, ¿vale? La idea, pues tampoco es que hagamos la misma función del ejercicio, sino que programemos otra función y miremos después cómo se adapta para el ejercicio que ustedes tienen, ¿no? En mi caso particular, voy a hacer las sumas de Riemann, posiblemente por izquierda, ahora miramos bien, ¿listo? Y vamos a hacer de la función f de x igual a, pongámosle, exponencial de 2x sobre 5, pongámosle aquí exponencial de 2x sobre 5, más por acá afuera, y pongámosle 1.2. ¿Listo? ¿Por qué esta función? Pues básicamente porque esta función era la del semestre pasado, fue la función que utilizó el semestre pasado, entonces, pues ¿no? Simplemente eso. Y vamos a desarrollarla desde dónde? En el intervalo desde 0 hasta 3, ¿vale? Para ustedes, en su caso, la función no es la misma. La función que ustedes tienen que implementar es la función raíz, ¿cierto? Creo que era raíz de 2x menos 3, si no estoy mal. Raíz de 2x menos 3, si no estoy mal, creo que era, aquí está, de 3x menos 2. De 3x menos 2 en el intervalo desde 0 hasta 6, de 2 hasta 6, de 3x menos 2 y el intervalo es desde 3 hasta 6. Es decir que, pues es muy similar. Nosotros vamos a implementar esta función, ustedes implementan esta función cuando se vaya a desarrollar el ejercicio, ¿vale? Pero nosotros vamos a concentrarnos en esta función, ¿listo? Entonces, esa función, ¿cómo luce? ¿Cómo se ve? Luciría entonces así, podemos abrir GeoGebra y podemos colocarla. Aquí de pronto se ve muy chiquitico. F de X igual a la exponencial de, y aquí vamos a colocar 2X sobre 5 más por fuera
1.2. ¿Listo? Miren cómo queda esa función, estimados estudiantes. Es esta funcioncita de aquí. ¿Listo? Es esta funcioncita de aquí. ¿Y qué queremos nosotros? Calcular las sumas de Riemann de esa función. Entonces, incluso GeoGebra tiene la opción de calcular las sumas de Riemann, ¿no? Suma superior, suma inferior, suma por izquierda. Miren, por ejemplo, la suma por izquierda. Entonces, coloco aquí f de x, tal vez me la tome así. En mi caso sería desde 0, el extremo inferior es desde 0, el extremo superior es de 3, y el número de particiones, pongámosle 10. Entonces, miren lo que me genera aquí. Me genera la suma de Riemann y me dicen cuánto da esa suma de Riemann para 10 intervalitos. Me da 9.05, 92, bueno, pero ahí se puede hacer en GeoGebra, ¿vale? Ese es el código en GeoGebra para hacer digamos, las sumas de Riemann. Por supuesto que simplemente colocan la función que ustedes tienen y ya está, ¿vale? Entonces, eso es, ¿listo? Calculemos la integral exacta, no la suma de Riemann, sino la integral exacta. Recuerden que necesito el valor exacto, ¿listo? Entonces voy a calcular la integral exacta. Entonces, integral, y aquí voy a colocar integral, aquí. Integral, función, ¿cuál función? F de x, que fue la que puse ahí arriba. Extremo izquierdo, ¿cuál será? Para mí, en mi ejercicio, será desde 0 y el extremo derecho será 3. Y miren lo que me calcula, el área bajo la curva de esa función. ¿Cuánto dice que es esa área bajo la curva? 9.4002923068414. Eso que me da GeoGebra aquí es el valor exacto de la integral. ¿Listo? Es el valor exacto de esa integral. Es el valor que yo debo colocar justamente aquí cuando hagamos nuestro error relativo. Va a ser lo que nosotros conocemos como valor real. Ese sería ese valor exacto. Lo calculamos en GeoGebra, no hay ningún problema con eso, ¿vale? Entonces voy a colocarlo en mi código. ¿Dónde lo voy a colocar? Pues teníamos una celda para colocar ese valor exacto. Miren, en esta celda vamos a guardar el valor exacto de la integral. Entonces lo voy a colocar aquí. Voy a colocarle una variable, puede ser algo así. Ahí está, exact value, por ejemplo, valor exacto. ¿Y cuánto es ese valor exacto? Pues lo que me dice GeoGebra que dio. Ya no recuerdo cuánto fue que me dice GeoGebra que dio, pero colocamos ese valorcito ahí. GeoGebra dice que es 9.429.23. Voy a colocar acá. 9.429.23. Y voy a colocarle todos los decimales que me da GeoGebra, no importa. Entonces, 23, 06, 84, 14. 06, 84, 14. 06, 84, 14. ¿Listo? Entonces, ahí está. Es el valor exacto de la integral. Ya lo llenamos. Ese es el que va ahí. Con ese valor nosotros vamos a calcular las sumas de Riemann. Ahora sí vamos a empezar a, digamos, a programar todo esto. Primero, importamos las librerías importantes para trabajar este ejercicio. En Python, una de las librerías más importantes es, por ejemplo, NumPy. NumPy es una librería que tiene que ver con todo lo de matemáticas en Python. Uno puede venir y buscar NumPy, así se llama, y es una de las librerías más importantes para matemáticas. ¿Listo? No es la única, hay más. Hay Math, por ejemplo, que es otra librería, pero NumPy es la más completa de todas. Entonces, ¿cómo le decimos a Python que vamos a trabajar matemáticas y que necesitamos que importe esta librería NumPy? Simplemente le decimos que importe, import, y le decimos que importe NumPy. ¿Listo? Y NumPy, ¿cómo la va a importar? Pues miren que ahí hasta me hace la sugerencia. Una manera o la manera más usual de colocar NumPy o de nombrarla es nombrarla como NP. ¿Qué quiere decir eso? Que para nosotros en nuestro trabajo, la librería NumPy le vamos a llamar simplemente NP. Es lo usual, es lo estándar en Python, siempre se coloca así. Y entonces todo lo que tenga que ver con NumPy, nosotros le vamos a colocar NP. ¿Listo? NP y ya sabemos que ahí va a ir NumPy. ¿Vale? Y necesitamos otra librería, vamos a agregar de una vez, que es para hacer la tablita, ¿no?
que es para hacer la tablita. Recuerden que en algún momento hay que hacer la tabla, entonces importemos, por ejemplo, la librería Tabulate. Entonces, from Tabulate, importemos Tabulate. Ahí está, ¿listo? Entonces, esa que puse aquí, estoy diciéndole que me importe la librería Tabulate de justamente el paquete Tabulate. Solamente necesito esa, ¿vale? Esa Tabulate es la que va a ser la tablita que tenemos que hacer con las particiones. Entonces, por el momento creo que solamente esas dos necesitamos. Creo que con esas dos nos podemos defender. Necesitamos entonces importar NumPy para trabajar todo lo que tenga que ver con matemáticas y Tabulate para trabajar todo lo que tiene que ver con la tablita que vamos a hacer, ¿vale? Podemos incluso darle correr, darle pues correr esto y ver que hasta el momento está todo bien. Ahí está conectando, ahí está pues mirando el servidor, conectándose al servidor. Y entonces ya, listo. Aquí, ¿qué pasó? ¿Está mal NumPy? NumPy. Ah, si no le puse NP, se borró. Como NP, ¿ve? Se borró. Listo, ahí ya está bien, mire. Se borró NP, tan raro. Bueno, entonces ahí ya quedó. Import NumPy, haz NP, y from Tabulate importemos Tabulate también para la tablita que tenemos que hacer. ¿Listo? Con eso hemos importado entonces las dos librerías más importantes y que más vamos a trabajar durante este periodo. Estimados estudiantes, ¿hasta ahí está claro? ¿Hasta ahí la idea está bien? ¿Está entendible la idea? Sí, señor. Perfecto. Si tienen preguntas, si tienen dudas, no pues no tengan... Solo una pregunta, profe, y es ¿Ah? con respecto al notebook que creamos en Colab. Ajá. Lo debemos guardar con nuestra cuenta, o sea, la pregunta es, no importa con qué cuenta lo guardamos, si es con la cuenta de Gmail o igual se envía el archivo, no importa en qué cuenta se genere, ¿cierto? Exactamente. Entonces, para el notebook de Google Colab, pues se necesita obviamente una cuenta personal de Google, ¿no? Esa es la exigencia que, digamos, Google tiene ahí. Pero al momento de descargarlo no hay problema, simplemente descargan el archivo como extensión IPYNB, como lo he hecho en este momento, guardan y ese es el que suben al foro y el que entregan también cuando vayan a hacer la entrega de la tarea, ¿no? Entonces, no hay problema con cualquier cuenta, les sirve. Lo único que pide es una cuenta pues de correo personal para poder trabajar con Google Colab, pero de ahí para adelante no hay ningún inconveniente, ¿vale? Ahora, introducimos la función dada para el ejercicio. Entonces, vamos a definir la función que tenemos que trabajar. ¿Listo? ¿Cómo definimos una función en Python? Entonces, para definir una función, utilizamos el comando def. Eso ya está diciendo ahí que vamos a definir una función. Miren que incluso hasta me sugiere ya una función. Pero entonces vamos a colocarle aquí, definición de la función. ¿Cuál va a ser mi función? Mi función va a ser f de x, ¿listo? Y dos puntos para indicarle cuál va a ser la función, ¿listo? Colocamos entonces el comando. Miren que ahí está incluso, me está mostrando los comandos y todo. Return, para indicarle que lo que me tiene que retornar. Y aquí yo tengo que colocar la expresión de mi función. ¿Cuál va a ser la expresión de mi función? Pues mi función va a ser la que colocamos aquí. Va a ser la exponencial de 2x sobre 5 más 1.2. Esta expresión yo la tengo que colocar ahí, ¿listo? Cuando van a hacer su tarea, pues hay que colocar la expresión que tiene que ver con la guía de actividades, que era la raíz de 3x menos 2, ¿listo? Pero en mi caso particular voy a utilizar esta. Entonces, justamente ahí es. ¿Retornar qué? Voy a decirle que me retorne la exponencial. Pero la exponencial es una función matemática. Entonces yo la empiezo así, NP, porque vamos a utilizar ya la función, o mejor dicho, la librería NumPy, ¿cierto? Entonces, le estoy diciendo que vaya a NumPy y que las funciones de NumPy me trabaje con la función exponencial. Entonces, la exponencial, ¿listo? ¿La exponencial de quién? Entonces, abro paréntesis y ahí le voy a indicar exponencial de quién. Para mi caso era exponencial de 2x sobre 5. Entonces, 2 por x dividido 5. Entonces, mucho cuidado cómo introducimos la función aquí. Miren que cuando sea por,
obligatoriamente tenemos que poner ese asterisco de multiplicación. Si yo le pongo así 2x sobre 5 tal cual, me va a generar un error. No va a saber de qué se trata esa expresión. ¿Listo? Miren, ahí ya generó el error. ¿Por qué? Porque no está definido para Python que es 2x así tal cual. Pero si yo le pongo 2 por x sobre 5, ahí sí la va a entender perfectamente y ya no va a generar ningún error. Entonces, les comento eso porque muchos de los errores que llegan a uno como tutor es justamente por eso, porque se olvidan de colocar el signo de la multiplicación, porque se olvidan de colocar el signo sobre todo la multiplicación falla mucho. En el caso particular de ustedes, para su tarea, tendría que ser así. En el caso particular de la tarea, no tendría que ser la exponencial, sino que tendría que ser la raíz, ¿no? Entonces, np punto la raíz. En la función numpy, la raíz se escribe así, sqrt, ¿listo? sqrt. Y entonces aquí abren paréntesis y colocan la raíz de la función que tienen allá, ¿no? Que era 3 por x menos 2. Esa sería la función de la tarea que tienen que desarrollar ustedes. Pero bueno, nuestro caso era la exponencial, ¿no? Entonces, función de la exponencial de 2 por x, ¿cierto? Sobre 5, más por fuera 1.2. ¿Listo? Entonces, eso es, ¿vale? Entonces, ahí ya está definida la función. ¿Qué quiere decir eso? Que introducimos ya esta funcioncita de aquí a allá, obviamente con el ejemplo que yo estoy haciendo, ¿no? Todavía no le hemos indicado que es en el intervalo 2 a 6, no le hemos indicado eso, pero ya introducimos la función allá, ¿listo? Ahora, ¿qué vamos a colocar? Pues vamos a seguir con esto que dice aquí, ya, eso es la función, esa es, no tenemos que hacer nada más con la función, esa ya es, ¿listo? Dice, establecemos algunas constantes como el inicio del intervalo, final del intervalo y número de subintervalos. Entonces, introduzcamos, por ejemplo, el inicio del intervalo. Como ya hemos hecho en las gráficas, nuestra función puede ir desde un punto A hasta un punto B. Entonces, el inicio del intervalo pongámoslo como A y el final del intervalo pongámoslo como B. ¿Listo? Entonces, puede ser así. Que A sea el inicio del intervalo y para mi caso particular, yo le puse 0. ¿Listo? Porque eso fue lo que yo dije acá, que iba a ir desde 0 hasta 3, creo que fue que le puse, ¿no? Así, aquí está, desde 0 hasta 3. En su tarea, pues sería desde 3 hasta 6. Entonces, A valdría 3 y B valdría 6. En mi caso, A vale 0 y B vale 3. Entonces, desde A igual a 0 hasta B igual a 3. Entonces, vamos y colocamos B igual a 3. Entonces, B igual a 3. ¿Listo? No sé si sea necesario, te voy a colocar el número de intervalos aquí, pero bueno, dejémoslo por el pronto así. Si ya vemos que es necesario, pues lo colocamos ahora. ¿Listo? Entonces, ahí ya está. Entonces, ya hemos colocado la función, ya hemos colocado el número de, perdón, el intervalo, extremo izquierdo del intervalo, 0, el extremo derecho del intervalo, 3. Y ahora viene la parte complicada. Realmente la parte complicada de la tarea es establecer las sumas de Riemann. Es decir, vamos a crear una función que me calcule la suma de Riemann. ¿Listo? Que me calcule las sumas de Riemann. ¿Cuáles son las sumas de Riemann? Pues voy a colocarlas aquí. Las sumas de Riemann están dadas, ¿cierto? Por esta expresión. ¿Listo? Entonces coloquémosla aquí. Suma de Riemann. Entonces voy a colocar aquí suma de Riemann. Suma de Riemann. ¿Cuál es la expresión de las sumas de Riemann? Es la sumatoria desde, puede ser desde i igual a 1, desde n igual a 1. Muchas veces le colocan i, le colocan n. No hay ningún problema. Puede ser desde i, incluso desde 0 hasta n, o hasta n menos 1 le puede uno colocar. Vamos a colocar la ahorita aquí. De f de x o y por delta x. ¿Listo? Esa es la suma de Riemann básicamente. Eso es lo que tenemos que programar aquí. Tenemos que programar esta suma desde 0 hasta n-1 de f de x o y por delta x. Sí, esta es la suma de Riemann, de hecho, izquierda. Voy a colocarle aquí. Esta es la suma de Riemann, de hecho, por izquierda.
Por derecha cambia un poquito, ya le hacemos la modificación y miramos en el código cómo queda, pero por izquierda sería así, ¿listo? ¿Que de dónde saco esta expresión? ¿Que cómo se me ocurrió esta expresión? ¿Que cómo hago para saber esa expresión? Pues es justamente la expresión que está por acá, miren. Aquí está. Aquí, bueno, aquí la empiezan en 1 y la terminan en n, no hay problema, pero aquí le colocan i menos 1, ¿listo? En la guía que tenemos también está la expresión de la suma de Riemann por izquierda. Vamos a buscarla. Aquí está, listo. Entonces, aquí la empiezan en 1, terminan en n, pero aquí le ponen el i menos 1, que es justamente igual a lo que nosotros acabamos de hacer. ¿Listo? Entonces, aquí la empiezan en 1 y la terminan hasta n. Yo la puse acá empezando en 0, pero termina antes, hasta n menos 1. Y aquí puse x sub i, y ellos acá ponen x sub i menos 1. Entonces, ahí se compensan las cosas y es justamente la misma. ¿Listo? No importa cuál de las dos utilicemos, el resultado va a ser el mismo. Entonces, esto es lo que tenemos que programar como para sumas de Riemann por izquierda. Entonces, esa vamos a programarla, ¿listo? Entonces, vamos a Python y vamos a crear una función que nos sirva para programar esas sumas de Riemann. ¿Cómo programamos esa función? Pues puede ser tal cual como hace ratico. Definición, def, para decirle que vamos a hacer una función. Y esa función va a llamarse, por ejemplo, llamémosle suma de Riemann, por ejemplo. Suma de Riemann. Bueno, ahí incluso miren que hasta me sugiere nombres. Suma de Riemann izquierda me pone ahí. Pero dejémosla así, sumar R, suma de Riemann, ¿listo? ¿Y qué necesita? Necesita básicamente 3 cosas, las que me mostraba ahí, o bueno, 4 cosas o 3 cosas. Necesita, básicamente, ¿qué necesita? El extremo inferior del intervalo, que es A. En mi caso va a ser igual a 0. Van a necesitar el extremo superior del intervalo y van a necesitar un número de subintervalitos. ¿Listo? Van a necesitar un número de subintervalitos que puede ser 10, 100 o en general dejémoslo como n para que funcione pues para cualquier número de subintervalitos. ¿Listo? Entonces, en esta función suma r voy a calcular la suma de Riemann. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente va a ser con un contador, va a ser con un ciclo for. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar entonces que la suma de Riemann, si no hacemos nada, si de empezando, pues sea 0. ¿Listo? Entonces, pongámosle aquí suma de Riemann, empezando, ya de entrada sea igual a 0. Es decir, inicializamos básicamente. Incluso miren que hasta ahí me sugiere el código y todo. Es el código que vamos a hacer básicamente. Entonces, eso va a ser, ¿listo? Suma de Riemann inicializa en 0. Vamos a colocar la longitud del intervalo. ¿Cuál era la longitud del intervalo? Era este delta X. Lo voy a colocar, ¿listo? Este delta X de aquí lo voy a colocar. Matemáticamente, delta X tiene una expresión. Delta X es igual a B menos A sobre N. ¿Dónde saco esta expresión yo? ¿De dónde se me ocurre? Está en la guía, muchachos, no hay ningún problema. Está aquí en la guía. Observen que siempre aquí la nombramos. Aquí está, tomamos aquí, miren, aquí está. Es la longitud del intervalo, por aquí está, miren, delta X es B menos A sobre N, es decir, esa se consigue facilito, ¿listo? La longitud del intervalito es B menos A sobre N, entonces yo le digo que ocupe eso, que B menos A o que delta X, perdón, sea B menos A sobre N. Entonces, delta X sea igual a justamente eso, B menos A, ¿listo? Sobre N. Miren que ahí incluso hasta me da el código y todo, o sea, bueno, entonces, delta X es igual a B menos A sobre N. ¿Listo? No hay ningún problema. Ya introducimos este término de aquí, ya este de aquí chuleado, ya lo tenemos. ¿Listo? Ya introducimos que la suma de Riemann va a empezar en 0, si algo pues inicializa en 0, y ahora vamos a hacer toda esta suma completa, ¿listo? Vamos a hacer toda esta suma completa. Para eso, pues vamos a hacerla con un ciclo for. En un ciclo for, pues es muy conveniente porque nosotros tenemos claro desde dónde hasta dónde hay que sumar, ¿no? Justamente esa es la ventaja de los ciclos for. Si uno sabe
desde dónde hasta dónde tiene que sumar, pues simplemente ciclo for y ya está, ¿vale? Entonces, vamos a colocar el ciclo for. Entonces, incluso miren que ahí está. Entonces, dice sí, for, ¿cierto? Y vamos a colocarle desde dónde hasta dónde vaya. Entonces, vamos a que la variable que se vaya moviendo sea la i, que la i sea la que vaya haciendo el ciclo, y démosle un rango de movimiento. ¿Y de quién? Entonces, démosle un rango de movimiento. Entonces, voy a colocar el rango completo. ¿Listo? Entonces, miren cómo lo podemos colocar, por ejemplo. Puede ser así. Entonces, vamos a darle el rango de movimiento desde 0 hasta n y así. ¿Qué es lo que le estamos diciendo aquí? Le estoy diciendo básicamente que vaya moviendo la variable i y esa variable i la vaya moviendo desde dónde hasta dónde. La vaya moviendo desde el rango desde 0 hasta n. ¿Listo? Con esta función rango que ustedes ven aquí. ¿De acuerdo? Que vaya dando saltos de cuántas unidades, de una unidad. ¿Listo? Que vaya haciendo salticos de una unidad, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así. Entonces, ahí está la función rango con todos, digamos, los parámetros, desde 0 hasta n y vaya dando saltos de longitud 1. ¿Vale? Esta función rango tiene una particularidad especial. Resulta y acontece que cuando uno le pone así, que vaya desde 0 hasta n, la función rango legalmente no llega hasta el número n que uno le ponga aquí. La función rango siempre se detiene una unidad antes, siempre se detiene una unidad antes. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le pongo que vaya de 0 a 100, por ejemplo, la función rango no llega hasta el 100, llega hasta el 99. Siempre llega hasta una unidad antes. Si yo le pongo que de 0 hasta 1000, por ejemplo, entonces esta función rango se detiene una unidad antes, que sería hasta el 999, ¿vale? Entonces, siempre se detiene una unidad antes. Entonces, ¿por qué la pongo desde 0 hasta n? Porque miren mi suma de Riemann hasta dónde llega. La suma de Riemann que yo tengo llega hasta n menos 1. Claro, cuando yo le pongo la función rango desde 0, que es donde empieza, hasta n, ella va a llegar hasta una unidad antes, es decir, va a llegar hasta n menos 1. Entonces, por eso le puse rango desde 0 hasta n menos 1. Entonces, ahí ya estoy introduciendo estos límites de la sumatoria, desde el 0 hasta el n menos 1. Si uno quisiera con la otra nomenclatura, con con la que estaba en la guía, que les dije que era exactamente lo mismo, pues no tiene que colocar rango desde 0 hasta n, sino que tiene que colocar rango desde 1 hasta n más 1. De esa forma, va a empezar en 1 y va a terminar en n, que sería justamente lo que decía la guía, ¿no? Aquí la guía que estábamos viendo, miren que esta empieza en 1 y termina en n, entonces se podría colocar así, si ustedes quieren, como quieren, no hay ningún problema. Va a dar exactamente lo mismo, ¿listo? Va a dar exactamente lo mismo. Yo la prefiero dejar de la otra forma, de la forma que ya la había colocado, y por facilidad, y ya vamos a ver por qué, porque lo demás va a ser muy fácil. Entonces, rango desde 0 hasta n, ¿listo? Que vaya sumando y que vaya colocando desde 0 hasta n. ¿Qué es lo que va a ir sumando? ¿Qué es lo que va a ir sumando ahí? Pues va a ir sumando las sumas de Riemann. Y miren que ahí hasta, mejor dicho, hasta me ayuda con el código, suma de Riemann. Entonces va a ir colocando, va a ir sumando las sumas de Riemann. ¿Listo? ¿Y cómo las va a ir sumando? Pues va a ir sumando justamente ese pedacito que está aquí. Miren, va a ir sumando, ya puse la suma de Riemann ahí. ¿Y qué es lo que necesito colocar ahora? Lo que necesito colocar es esto que está aquí. Miren, esta expresión en rojo es la que necesito colocar ahí. ¿Listo? Que ahí ya incluso hasta me la está, ¿cómo se dice? Como me la está sugiriendo, ¿no? Entonces, yo voy a colocar suma de Riemann es igual a la función, ¿cierto? Evaluada, pongámosle así, en A, está, incluso hasta ahí me la sugiere, miren, más I por delta X. I por delta X. ¿Listo? Ya vamos a ver por qué eso.
Entonces, eso sería la función. Entonces, ahí estaría agregando la parte de la función. Y vamos a agregar el delta X, que es el que me hace falta. Está multiplicando la función. Entonces, tengo que poner multiplicado por el delta X. ¿Listo? Y tengo que hacer que esa suma de Riemann se vaya siempre añadiendo, se vaya siempre acumulando, que se vayan sumando todos los términos. Entonces, justamente lo que me dice aquí, y sume esto con la suma de Riemann, y ya no pasa nada. Es eso lo que estoy haciendo. ¿Listo? Este comando de aquí, estimados estudiantes, me está generando la suma de Riemann, me está generando toda esta expresión que estamos viendo aquí. ¿Listo? Vamos a ver que genera exactamente toda la expresión y vamos a ver por qué yo puse esa expresión tan rara aquí de A más I por delta X. ¿Listo? Vamos a ver por qué yo puse esa expresión de ahí y miramos entonces que efectivamente esté sumando y que esté mostrando todo eso. Vamos a ver, ¿listo? Entonces, observen lo siguiente. Vamos a volver acá. Observen lo siguiente. En las sumas de Riemann yo les decía, tenemos un plano cartesiano, tan grande, chiquitico, aquí color negro y puede ser más chiquito. A ver, aquí ya, por fin. ¿Listo? Sumas de Riemann aquí. ¿Listo? Entonces tenemos plano cartesiano, ¿de acuerdo? Y voy a colocarles lo siguiente, voy a colocarles que este es el puntico A, que este también lo llamamos X sub 0, este es X sub 1, este es X sub 2, este es X sub 3, este es X sub 4, este es X sub 5, y este aquí pongámosle que es B igual a X sub 6. ¿Listo? Mi función va a estar por aquí y veamos cómo se mueven esos punticos en la izquierda para entender esta expresión de acá adentro, A más I por delta X. ¿Listo? Entonces, ¿qué sigue o qué pasa con esto? Pues resulta que yo les dije que delta X era B menos A sobre N, que es básicamente la longitud de la base o del subintervalito, del intervalito pequeñito, intervalito pequeño. ¿Listo? Entonces, ¿quién es delta X? Legalmente, delta X va a ir desde aquí hasta aquí. Es esta distancia que estoy colocando en color rosado. La distancia que hay o la longitud que tiene cada su intervalito de estos es delta X. O sea que desde X1 hasta X2 también hay una distancia de delta X. Desde de X2 hasta X3 también hay una distancia de delta X por acá, delta X por acá. Y cada uno de estos subintervalitos mide exactamente delta X. ¿Listo? Y yo necesito ir moviéndome ahora por los extremos izquierdos. Recuerden que estoy haciendo la suma de Riemann por izquierda, es decir, que cuando I valga 0, aquí en mi suma de Riemann, cuando I valga 0, necesito que este valorcito de aquí sea el extremo de la izquierda, es decir, sea este puntico de aquí. Cuando I vale 0, necesito que sea este puntico de aquí. Entonces veamos a ver si efectivamente es así. Cuando I vale 0, esta expresión es A más I veces delta X. Cuando I vale 0, me queda A más 0 delta X. Me queda A más 0 delta X. Y 0 por delta, pues es 0. A más 0 me queda A. Es decir, que con I igual a 0 sí estoy ahí, en ese puntico. Por eso es que yo lo puse de esa forma, porque sé que cuando I vale 0, me va a quedar justamente detenido en el puntico A. Cuando I vale 1, me va a quedar así. A más 1 por delta X. A más 1 por delta X. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy moviéndome básicamente una distancia delta X. Entonces, este de aquí será A más delta X. Miren, es A
y le estoy sumando esta distancia que es delta X. Entonces, es A más delta X, A más 1 delta X. ¿Y acá cuántos delta X he sumado? He sumado 1, 2 delta X. Es decir, que cuando I vale 2, estoy aquí justamente en este puntico X sub 2. Cuando I vale 3, estoy aquí en este puntico X sub 3. Y así sucesivamente. Cuando I vale 4, cuando I vale 5, hasta cuando I vale N, que llego hasta aquí. ¿Listo? Entonces, eso es lo que sucede. Que este puntico A más I delta X es el punto clave para indicarle que estoy en el extremo izquierdo del intervalito. ¿Listo? Si quisiera el extremo derecho va a ser muy fácil porque va a ser el mismo código, pero le sumamos un 1 aquí y ahí, tal cual está ahí, ya me queda el extremo derecho. Es decir, muy fácil acomodarlo para el extremo derecho también. Entonces, este código que está aquí me genera la suma de Riemann por izquierda, ¿listo? Y acomodarlo por derecha va a ser muy fácil. Entonces ya quedaría ahí. Esa es la suma de Riemann. Ya aquí está programada la suma de Riemann. Le voy a decir ahora entonces es que me retorne justamente eso, que me retorne la suma de Riemann. Incluso ahí me muestra, miren, listo, no tengo que hacer nada más. Le digo que me retorne entonces la suma de Riemann y ya está, ¿vale? Ese es el valor que me interesa a mí. Entonces le digo, retórneme por favor suma de Riemann y ya, esa es la suma de Riemann. Esa es la función que me calcula la suma de Riemann. Ahora, más adelantico, modificamos esta suma de Riemann por izquierda para que sea una suma de Riemann por derecha o para que sea una suma de Riemann por el punto medio o máximo o bueno, superior o inferior. Entonces, va a ser muy fácil ya después de tener esto. Entonces, ya tenemos entonces nuestra suma de Riemann por izquierda. Justamente es esto. Cuando vaya a calcular la suma de Riemann por derecha, estimados estudiantes, solamente hay que modificar esta partecita. Bueno, específicamente hay que modificar esto. Cuando se vaya a hacer suma de Riemann por derecha, cuando se vaya a hacer suma de Riemann por el punto medio, cuando se vaya a hacer suma de Riemann por superior, por inferior, en todas las sumas de Riemann, la función es exactamente la misma. Todo lo demás es exactamente lo mismo. Solamente lo que está aquí marcado en azul es lo que hay que modificar, ¿listo? Para que sea cualquier tipo de suma de Riemann. Lo demás es exactamente lo mismo. ¿Hasta ahí claro, estimados estudiantes? ¿Está complicadito? ¿Está fácil? ¿Está difícil? ¿Cómo ven el asunto hasta ahí? Esa Sería parte una la... revisión a la grabación, profe, de nuevo para no perderse bien de los detalles. Sí, yo creo que sí, hay que revisar la grabación otra vez porque son bastante detalles y como les digo, lo bueno es que con este código que estamos haciendo, sea suma de Riemann por izquierda, sea suma de Riemann por derecha, sea suma de Riemann superior, inferior, punto medio, la que ustedes quieran. Lo único que tenemos que cambiar es esto que está aquí. Lo demás, todo exactamente igualito, y no hay ningún problema. Se generan todas las sumas de Riemann. ¿Listo? Incluso ya les dije, cuando sea por derecha, simplemente le sumo un 1 aquí. Y ahí ya me quedaría por derecha. ¿Listo? Cuando sea punto medio, hay que correrlo hasta la mitad primero y después ya ponerlo a correr. Entonces va a ser muy sencillo ya cuando queramos adaptarlas a cualquier suma de Riemann como tal. Ahí como tal, como está, es suma de Riemann por izquierda. Ahora, calculemos o hagamos una función que me genere el error relativo porcentual, ¿vale? Entonces lo mismo, generemos una función, definición de una función, y le voy a decir que esta función se va a llamar error relativo, puede ser error relativo, ¿vale? Entonces, esa función la voy a llamar así, error relativo. ¿Qué necesito para calcular error relativo? Necesito básicamente dos datos, necesito dos números. Necesito el valor real y el valor aproximado. Eso como lo explicamos hace un momentico. Para calcular el error relativo, yo necesito el valor real y necesito el valor aproximado y hacer esta expresión que está aquí. ¿Listo? Entonces vamos a colocarla. Entonces dice así. Esta función va a requerir dos datos. ¿Listo? Va a requerir dos datos. Va a requerir, ahí está, las coloca, mire. Va a requerir un valor, pongámosle aquí, un valor aproximado y va a requerir un valor
exacto. ¿Está bien? Entonces va a requerir esos dos valores, un aproximado y un exacto. ¿Qué cuentas me va a hacer? ¿Qué me tiene que retornar? ¿Qué me tiene que devolver? Entonces voy a colocar aquí lo que tiene que retornar. Retorne entonces lo siguiente. Incluso hasta ahí la pone, miren, hasta ahí la pone solito, ni siquiera tengo que colocarla yo. Necesito que me devuelva lo siguiente, el valor absoluto. En Python se coloca el valor absoluto así, ABS como absolute. Entonces, ABS, ¿de quién? Entonces, tengo que colocar esta expresión que colocamos aquí, muchachos. Valor real menos valor aproximado sobre valor real. La voy a colocar, se puede colocar tal cual. Entonces, puede ser así, miren. ¿Valor absoluto de quién? Valor real, ¿cierto? Aquí le puse que fue exacto, ¿no? Valor real, que sería el exacto, menos el aproximado, ¿listo? Sobre el exacto, ¿listo? Ahí ya puse valor absoluto de el valor real, que fue el exacto, que puse acá, menos el aproximado, dividido sobre el exacto, ¿no? Que fue esto aquí, valor real menos aproximado sobre el exacto. Y todo esto en valor absoluto. Y necesito multiplicarlo por 100, ¿no? Entonces, multiplicamos por 100 y listo. Ese es el, eh, el error relativo porcentual. Valor exacto menos valor aproximado sobre valor exacto, valor absoluto de todo eso y todo eso multiplicado por 100 como lo dijimos hace rato. ¿Listo? Entonces, esta función me va a devolver, me va a calcular el error relativo porcentual. ¿Vale? Ahora sí, con todo esto que hemos hecho, pues ahora sí ya es el momento de comenzar a hacer los cálculos de las sumas de Riemann. Ya tenemos entonces el valor exacto de la integral, ya tenemos entonces la función que me va a calcular el error relativo porcentual. Entonces dice, en esta celda de código creamos un ciclo para calcular las sumas de Riemann de varias particiones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Que la guía de actividades me solicita a mí hacer unas sumas de Riemann para este número de particiones. 1, 10, 100, 1000 y 10.000, ¿vale? Entonces vamos a hacerlas de una vez. ¿Cómo la vamos a colocar? Pues simplemente vamos a llamarle particiones y vamos a agregar estos numeritos que están aquí. Entonces, podría ser algo así, miren. Vamos a colocar aquí una variable que llama particiones y esa variable va a contener todos los numeritos. Bueno, ahí hasta me sugiere algunos, incluso. Entonces, puede ser 1, ¿cierto? 10, 100, 1000 y 10.000. A esto lo sugiere, imagínense. Entonces, ¿qué es lo que he hecho en este momento? He creado lo que en Python se llama una lista con los numeritos de las particiones que me dice en la guía de actividades que tengo que calcular. 1, 10, 100, 1000 y 10.000. Que si puedo agregar más, sí puedo agregar más, no hay problema, pero pues esos son los que me dice la guía de actividades, ¿no? Entonces he creado una variable que llama particiones y ahí he hecho una lista de numeritos. ¿Cuáles son los numeritos? 1, 10, 100, 1000 y 10.000. Esas van a ser las particiones de mi suma de Riemann. Por ejemplo, con la de 100, ¿cómo sería? Pues vamos a GeoGebra y miren lo que pasó hace rato. Entonces, esta era con la de 10, por ejemplo. Con la de 100 luciría así, miren, mucho más aproximada, ¿no? Con la de 1 quedaría ahí, o sea, medio aproximada. Con la de 10 sería esta suma de Riemann. Con la de 1000, bueno, con la de 100 ya la puse. Con la de 1000 sería esta, prácticamente ya está valor exacto de la integral. Y 10.000, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, es esto lo que estamos agregando, el número de sus intervalitos que vamos a tener. ¿Listo? Entonces, ahí lo pusimos. 1, 10. Se trabó esto. A ver, un segundito, por favor. Ya. Se trabó esto y mejor dicho, perdemos el trabajo ahí. Entonces, quedaría así. ¿Listo? Y vamos a hacer otra lista donde vamos a guardar los errores. Necesitamos también guardar los errores. Entonces, errores
y vamos a colocar una lista por el momento vacía. ¿Para qué? Para que pues se inicialice la lista, para que ahí vamos a guardar los errores y entonces pues claro, que ya exista la lista al menos. Entonces, hasta el momento ya podemos generar ahora sí las particiones. Entonces coloquémosle así, miren, coloquémosle así. Incluso aquí está el código, o sea, ni siquiera tengo que hacer nada yo, muchachos, ni siquiera tengo que hacer nada yo porque ahí está el código. Miren, vamos a generar un ciclo for para que vaya haciendo con estas particiones. Entonces, miren que ahí dice for n in particiones. Entonces, ¿qué le estoy diciendo que haga aquí? Le estoy diciendo es que tome la variable n y con esa variable n recorra esta lista que le he puesto ahí, que se llama particiones. Entonces, lo que le estoy diciendo es que n va a tomar el valor de 1, de 10, de 100, de 1000 y de 10.000. ¿Listo? Por eso coloqué así, for n imparticiones, hacer. Entonces, vamos a hacer que n valga estos valorcitos que están aquí. Si le agrego otro valor, 100.000, por ejemplo, entonces, claro, se va a tomar ese otro valor también, n, por ejemplo, si coloco otro valor 100.000, entonces n también va a valer 100.000, ¿listo? Pero para la guía de actividades, pues con 10.000 basta. Entonces, eso. ¿Y ahora qué necesitamos hacer? Pues necesitamos que calcule las sumas de Riemann para esos valores de n. Entonces, coloquémoslo así, miren. Puede ser de la siguiente manera. Puede ser que le coloquemos así, sumas sea igual a quién. Vamos a calcular así la suma de Riemann. Incluso miren que hasta ahí me lo coloca. Entonces, vamos a calcular la suma de Riemann y vamos a ver que la función que calcula la suma de Riemann se llama justamente así, suma R. Entonces le voy a decir que me calcule la suma de Riemann de quién, de A, que ya habíamos puesto acá arriba que era 0, B, que era 3 en mi caso particular, ¿cierto? Y n, que es el número de particiones. Es lo que me pedía la suma de Riemann. 3 paquetes, 3 parámetros, A, B y n. Entonces, A va a valer 0, B va a valer 3 en mi caso, y n es justamente estos valorcitos de acá. N va a valer 1, va a valer 10, va a valer 100, va a valer 1000 y va a valer 10.000. Ese n es el número de sus intervalitos que tenemos ahí. Ahora, ¿qué voy a decir que me calcule? Necesito que me calcule es el error de cada una de esas sumas de Riemann. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues voy a ir agregando a esta lista que ya puse aquí, voy a ir agregando los errores que me vayan generando esas sumas de Riemann. Entonces le voy a decir que a esta lista que se llama errores, que me sorprende que hasta voy a escribir y sale de una, o sea, ni siquiera tengo que dar nada. Tengo que agregar esos errores. Entonces, en Python, el comando para agregar a una lista es justamente lo que aparece ahí, append. Append es el comando para agregar. Entonces le estoy diciendo que a la lista de errores que hasta el momento está vacía, se vaya a agregar algo. ¿Qué es lo que se va a ir a agregar? Pues los errores relativos, ¿no? Entonces vamos a ir agregando eso. ¿Cómo lo colocamos? Entonces voy a cerrar, abrir y cerrar paréntesis. Y aquí le voy a colocar qué es lo que necesito que agregue a la lista de errores, ¿vale? Entonces, necesito que agregue dos cosas, básicamente. Voy a colocar aquí una listica. Necesito que agregue la n, que es el número de particiones, y básicamente puede ser incluso, bueno, aquí me sube hasta las sumas. Bueno, vamos a colocar todo esto aquí, sumas y el error relativo, así lo llamamos, no me acuerdo. Aquí está, así. O sea, eso es increíble. Eso ni siquiera tiene que hacer uno nada. Ni siquiera tiene que hacer uno nada porque aquí me está diciendo. ¿Listo? Entonces, miren. Le estoy diciendo que a la lista de errores que hasta el momento está vacía, vaya a agregar. ¿Cuál es el comando de agregar? Es append. Append es el comando o la función de agregar a la lista. Y le estoy diciendo que me vaya a agregar esto que está aquí. ¿Listo? ¿Qué es lo que le estoy diciendo que me agregue? Le estoy diciendo que me agregue el número de particiones, es decir, 1, 10, 100, 1000, 10.000. ¿Listo? Le estoy diciendo que me agregue sumas. ¿Quiénes sumas? Pues es la suma de Riemann calculada para
el valor, ¿el valor qué? El valor inicial 0, el valor del intervalo final 3 y n que va a correr estos numeritos de acá. Y necesito que ahora me agregue el error relativo, también calculado con sumas, que es el valor aproximado, y con el valor exacto. Listo, eso está. Ahí está todo. Entonces, yo creo que esto genera prácticamente todo. Vamos a ver, ¿listo? Voy a hacer que me genere o que me imprima esto, que me imprima errores. Vamos a ver qué sale de todo esto, a ver si hemos cometido algún error por ahí. Si es que está malo por ahí, vamos a ver qué pasa. Ahí está compilando. Ahí está compilando, vamos a ver, aquí pasó bien, todo esto lo hizo bien, todo esto lo hizo bien. Aquí está, miren, aquí está. Entonces, miren lo que pasa. ¿Qué es lo que me está diciendo ahí? Ya imprimí errores aquí y me salió esto que está aquí, ¿vale? Entonces, el primer numerito, 1, es el número de particiones. El segundo numerito es la aproximación a la integral que calculó, que en este caso fue de 6.60. Y el tercer numerito es el error relativo porcentual. Me está diciendo que hubo un error relativo del 29%. Así interpreto yo esta tablita que me está saliendo aquí. Vamos a verificar esto, ¿listo? Vamos a verificar esto. Vamos a ver si efectivamente lo está calculando bien. En GeoGebra puede ser. Entonces dice que con una partición me dio 6.60. Entonces voy a GeoGebra, como le dice este computador, voy a GeoGebra, a ver si abre. Ya me está preocupando que está como lento este computador y nunca se ha puesto tan lento. Me preocupa que se vaya a bloquear. Miren, suma de Riemann. Y le voy a colocar aquí 1, que es un subintervalito, ¿listo? Incluso hace rato lo coloqué, pero ya lo quité. Pero si me está preocupando que está muy lento, voy a dejar hasta algunas ventanas, porque no. A ver, cerremos aquí, cerremos acá. Este posiblemente ya no lo necesitamos. Este cerrémoslo. ¿Listo? Ahí ya lo sí, porque me preocupa que esté tan lenta esta pantalla. Listo, ahí está. Entonces, miren lo que pasó aquí, muchachos. La suma de Riemann para una sola partición, miren cómo quedó de la función. Y miren el valor que me da GeoGebra, 6.6. El valor que me da Python, exactamente el mismo. Valor que me da Python, 6.60 y con un poco de ceros, pues que es básicamente 6.6. Con 10 particiones, miren el valor que me da, 9.0592. Si yo le coloco 10 particiones en GeoGebra, tiene que darme lo mismo, 9.0592. Y me está diciendo que el error relativo cometido es del 3.62%. Entonces voy a verificar este valor en GeoGebra. Voy a colocar 10 particiones y vamos a ver que dé 9.05. ¿Listo? Entonces coloco aquí 10 particiones. Ahí está. Y miren lo que da. 9.05, 92, 33, 44. Justamente lo mismo que nos dio acá. Es decir, el programa está funcionando bien, está calculando bien las sumas de Riemann. Con 100 particiones, el valor que me da aproximado a la integral es 9.3655. GeoGebra, ¿qué me dice? Con 100 particiones. GeoGebra me dice que con 100 particiones, 9.3655. Entonces, está funcionando bien. ¿Cuál es el error cometido con 100 particiones? El error cometido es del 0.36%. Ya es muy pequeñito el error. Con 1000 particiones, entonces, con 1000 particiones está generando un error del 0.03%, prácticamente cero. Con 10.000 particiones está generando un error del tipo 0.003%. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir, muchachos, eso? Que el código está funcionando bien, está calculando las sumas de Riemann adecuadamente para mi función. Cuando vayan a hacer ustedes la función que les corresponde, tienen que poner la función aquí que les toca, que ya les indiqué, ¿no? Era la función raíz, entonces hay que editar ese pedacito de ahí. El A y el B también es diferente porque en su caso creo que es 3 y 6, si no estoy mal, toca revisar la guía. Y esta partecita de aquí, esta funcioncita de aquí,
es la importante. ¿Listo? Sobre todo esto que les marqué aquí en azul. Esa es la clave de todo. Saber colocar esa clave de ahí les va a dar la suma de Riemann superior, inferior, derecha, izquierda, como está en este momento. Todas las sumas de Riemann ahí, ¿vale? Entonces, eso ahí. Ahorita miramos cómo sería la suma de Riemann de los otros. Y esa, ¿listo? Creamos la tablita. La tablita se puede crear fácilmente, ya teniendo estos datos aquí. Utilizamos simplemente Tabulate. Tabulate fue justamente el paquete que cargamos al inicio para crear la tablita. Entonces, coloquémosle aquí que imprima. ¿Y qué es lo que quiero que imprima? Quiero que imprima la tabulación. Entonces, Tabulate, ¿cierto? Entonces, Tabulate. Yo iba a decir, raro que no me hubiese sugerido ya el código. Ahí está, de hecho, miren, yo no tengo nada que hacer. El programa, la inteligencia artificial es cosa seria, definitivamente. Ahí está, miren, ni siquiera tengo que hacer nada yo. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí, muchachos? Les estoy diciendo que me haga la tablita, tabulate, ¿de quién? De los errores, que son estos que están aquí. ¿Listo? Y ahora le digo cuáles son los encabezados, básicamente. Headers son los encabezados. Le estoy diciendo que la primera columna tiene que ver con las particiones, es decir, este numerito 1, este numerito 10, este 100, este 1000, son las particiones. Entonces, ahí va a estar. El segundo numerito tiene que ver con las sumas de Riemann, es decir, el resultado de la suma de Riemann. Y el tercer numerito tiene que ver con los errores relativos. Este comando debería imprimirme la tablita bien bonita, miren, ahí está, la tablita bien bonita de los errores relativos, la suma de Riemann y las particiones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que ustedes se dan cuenta que a medida de que las particiones aumentan, las particiones son, el número de particiones es mucho más grande, el error también va disminuyendo. De un error del 29% saltó al 3%, luego al 0.36%, luego al 0.03%, 0.003%. Es decir, a mayor número de particiones, el error relativo es más chiquitico, lo cual es justamente genial para lo que queremos, ¿vale? Genial para lo que necesitamos. Y aquí están, pues, lo que nos dio la suma de Riemann. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que teníamos que desarrollar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo modificamos esto para que sea suma de Riemann izquierda, suma de Riemann derecha, suma de Riemann del punto medio? Entonces, resulta que acontece lo siguiente. Aquí, tal cual como está, aquí en este instante, estimados estudiantes, está la suma de Riemann por izquierda. Miren, por izquierda. ¿Listo? Si quiero por derecha, voy a colocarle aquí derecha, ¿qué es lo que tendría que hacer? Simplemente sumarle un 1 a la i, ahí, tal cual. Como está aquí en este instante, aquí tal cual sería la suma de Riemann por derecha. Entonces, normal, ya, ahí está, esa es. Si quiero la suma, ahí cuando hagan la repetición del video le pueden tomar pantallazo, le pueden transcribir eso que está ahí. Esa es la suma de Riemann por derecha. Si quieren la suma de Riemann del punto medio, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues básicamente lo que hay que hacer es no sumarle un 1, sino básicamente sumarle 0.5. No sumarle un 1, sino la mitad, un medio. Sumarle simplemente un pedacito a la mitad, 0.5. Y ya, eso que está aquí, estimados estudiantes, es la suma de Riemann del punto medio. Entonces, suma de Riemann por izquierda, suma de Riemann por derecha, suma de Riemann punto medio. Suma de Riemann superior e inferior. ¿Qué es lo que sucede con la suma de Riemann superior e inferior? Es que la función que les dieron a ustedes y la función que yo tengo aquí, de hecho, no fueron escogidas al azar. Es una función, esa función que les dieron a ustedes no es escogida al azar. Es una función que de hecho es una función creciente. Cuando uno la grafica, va a tener una gráfica, pues aquí rápidamente la vamos a hacer. Cuando uno la grafica, va a tener una gráfica, voy a hacerla aquí rápidamente, así, ¿listo? Es una función creciente. ¿Qué es lo que sucede con las funciones crecientes? Que en las funciones crecientes, la suma de Riemann por izquierda es igual a la suma de Riemann inferior. Es decir, que si ustedes quieren hacer la función o la suma de Riemann por izquierda, perdón, inferior, tienen que el mismo código de la suma de Riemann por izquierda les sirve. Y la suma de Riemann por derecha es igual a la superior.
Entonces, en el caso particular, repito, de la función que tienen ustedes, que es una función creciente, y la función que tengo yo en mi ejemplo, que también es creciente, entonces, si me piden suma de Riemann inferior, yo pongo la de la izquierda y es exactamente lo mismo. Si me piden suma de Riemann superior, yo pongo la de la derecha y es exactamente lo mismo. O sea que para este código, si pido suma de Riemann inferior, yo pongo la suma de Riemann por izquierda, que era así. Esa es la suma de Riemann por izquierda y ya está. Esa es la inferior. Y si pide la superior, yo pongo la suma de Riemann por derecha, que era sumándole un 1 a la i, y ya está. Esa es la suma de Riemann superior, ¿vale? Entonces, estimados estudiantes, este código se puede adaptar, pues, por supuesto, para su tarea. Pero como ustedes mismos lo dijeron, es importante que revisen este video, revisen la grabación. Es válido transcribir lo que hicimos acá, es válido transcribir lo que hemos hecho acá y copiarlo, básicamente. No hay ningún problema con eso, de esa manera también aprendemos. Y lo adaptamos a la función que tenemos que tratar con, con el tipo de suma de Riemann que necesitamos, ¿vale? Bueno, nos extendimos un ratico, pero bueno, explicamos varios conceptos que eran necesarios ahí. Preguntas, dudas, estimados estudiantes. ¿Está clara la información? ¿Alguna inquietud que tengan? No, no hay problema. Todo está Sí, señor, muy claro. claro, Muchas gracias. profe. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente. Como es la primera vez que van a presentar su tarea y como posiblemente, pues, digamos, tiene un poco complicado la parte del marco teórico, entonces recuerden que al inicio yo le saqué una copia a esta hojita que tenía, ¿cierto? Y aquí está una revisión teórica de las sumas de Riemann que podemos utilizar o que pueden utilizar con el esqueleto que armamos aquí de las celdas y todo esto. ¿Listo? Esto lo voy a descargar y se los voy a mandar para que lo tengan y puedan utilizarlo en su tarea y que vayan aprendiendo cómo es que se ordena todas estas celdas Markdown y todo este tipo de cositas aquí que al principio puede ser un poquito complicado, ¿vale? Entonces, eso se los voy a mandar y ya el código como tal del ejercicio, pues lo agregan ustedes mirando este video o bueno, lo agregan ustedes y entonces ya miraremos entonces cómo nos quedaba. ¿Listo? Javier David pregunta que cómo puedo digitar en Colab la raíz. Ah, bueno, no había visto Javier, no hay ningún problema. Entonces, miren, la raíz en Colab se digita de la siguiente manera. Vamos aquí, vamos acá. Entonces, mi función era esta, ¿no? Pero si fuese la función de ustedes, voy aquí a comentar un momentico esto. Si fuese la función de ustedes, tendrían que escribir esto, ¿no? Return. ¿Y qué sería? Sería NP de NumPy y la raíz en NumPy se escribe SQRT. ¿Listo? SQRT es raíz, ¿de acuerdo? Y en paréntesis colocan lo que va dentro de la raíz, que en el caso particular de ustedes, lo que va dentro de la raíz, creo que era 3x menos 2, ¿no? 3x menos 2. Entonces, ahí tendrían que escribir dentro del paréntesis 3 por x menos 2. Recuerden siempre colocar el asterisco de por, ¿no? Porque si no lo ponen, NumPy no va a entender o Python no va a entender a qué se refiere 3x. 3 por x menos 2. Esa sería la función de ustedes, ¿listo? Esa sería la función de ustedes. La raíz es así, sqrt, np de numpy.sqrt y eso genera pues la raíz, ¿listo? Entonces, esa sería la función que ustedes tienen que agregar. En mi caso particular, pues yo la trabajé con esta otra, entonces comento ahí y me quedaría entonces con mi función exponencial que fue la que hice yo, ¿vale? ¿Listo? ¿Claro está ahí, Javier? Perfecto. Listo, estimados estudiantes. Entonces, bueno, nos fuimos un poquito larguitos, pero bueno, por lo menos aprendimos un poquito sobre cómo utilizar Python y bueno, cómo hacer este tipo de ejercicios. Edward, ¿alguna inquietud? Sí, profe, como a manera ahí de chismosear un poco
¿Su merced tiene alguna librería instalada para la predicción de código? No, te comento que no. Te comento que no. Y me sorprendió que ahorita fui a ver y predice el código. Pero la verdad, no, nada, absolutamente nada. Entonces, pues me sorprendió eso porque no lo había visto, la verdad. Hasta la última vez que manejé aquí en Colab, porque yo usualmente manejo esa Anaconda. Pero pues Colab, como es el, digamos, el que trabajaremos oficialmente pues en el curso, pues por eso lo decidí hacer acá. Y me sorprendió que está prediciendo muy bien, la verdad. Está prediciendo muy bien porque le coloca a uno las variables que ya venía manejando, interpreta bien qué es lo que uno quiere hacer y coloca el código muy bien. O sea que, o sea, me sorprendió a mí también. Creo que es por la integración con Gemini. Con Gemini. Sí, Sí, exactamente. Sí, sí, ya sí, la sí. integración con la inteligencia artificial. De todas maneras, pues justamente es que, digamos que esa es una de las desventajas, pues entre comillas desventajas, ¿no? De Google Colab, que todos los códigos que uno hace, pues quedan guardados en el drive de uno, pero pues obviamente Google tiene o los va a analizar y ahí se va retroalimentando la inteligencia artificial que tiene y entonces justamente alguien ya tiene que haber hecho algo así parecido, entonces ya estaba la inteligencia artificial con datos similares y pues por eso por ahí también. La verdad me sorprendió porque no, la última vez que manejé por aquí por Colab no lo hacía y ahora lo hace muy bien, de hecho. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa, pero no hay ningún problema, muchachos, no hay ningún inconveniente con eso. La idea es que sepamos por qué se hace eso, ¿listo? O sea, obviamente pues va a haber algún predictor ahí de código y todo eso, pero pues nosotros, o la idea que tenemos nosotros es que entendamos por qué ese código así, por qué se escribe así, qué es la operación que está haciendo, todo ese tipo de cosas es nuestro objetivo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, bueno, estimados estudiantes, muchísimas gracias por asistir. Cualquier duda, cualquier inquietud que tienen, no duden en hacerla, en consultar los foros, mensaje interno, por ahí pueden hacer todas las preguntas que quieran. Bueno, ustedes saben cómo funciona esto. Muchísimas gracias por la asistencia. Ya nos estaremos viendo en otra oportunidad para resolver el ejercicio número 2. ¿Listo? Hasta luego, estimados estudiantes. Nos vemos. Muchas gracias, tutor. Feliz noche a todos. Igualmente. Gracias. Profe, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias.